Hola. Hola. Vale, digo, no sé. Es que tengo varias pantallas abiertas y esto es un caos. Esto de la tecnología. Hola a todos, todas. Bienvenidos un día más, un miércoles más, a la maleta de Tolkien. Como habéis podido ver en redes, hoy vamos a ver de aquellos lugares, vamos a hablar sobre aquellos posibles lugares que inspiraron a Tolkien para crear Mordor. Es fundamental poner nuestra famosa marca logo, ¿dónde está la de las opiniones? Voy. Sí, ponla. Ah, es en banners. Sí, sí, tranqui. Eso, que por una sencilla razón, porque nada de lo que vamos a hablar, vamos a comentar, está, digamos, escrito o dicho por Tolkien, es decir, son teorías. Algunas son más factibles, otras no lo son tanto, pero encajan, ¿vale? Entonces, por eso es muy importante que aquí las opiniones van a ser un poco pues, de los autores que hemos trabajado y también un poco pues, también de nuestra propia sensibilidad al estudiar, leer la obra de Tolkien, porque creo que esa es una de las maravillas que tiene, sobre todo a la hora de describir lugares y lo que sientes, ¿no? Y entonces por eso hay muchos sitios que se te podrían recordar a este, no otro, tal, y entonces por eso vamos a hablar de Mordor. De hecho, John Garth dice, os lo voy a comentar, dice que hablando de Mordor, ¿vale? Que todos aquellos pasajes desolados, envenenados y humeantes que Tolkien hubiesen conocido, seguramente le influenciaron para crear Mordor. Sin embargo, él habría desmentido cualquier conexión específica, decidido a que cada lector tuviera libertad para crear su propia imagen de una tierra negra en Mordor. Pero, sin embargo, creemos, ¿vale? Porque conocemos su vida y demás, que hay sitios y lugares que sí que le tuvieron que generar un impacto obviamente negativo, ¿vale? Para crear este lugar, ¿vale? Y antes de empezar con sitios concretos, si quieres hablas tú, mencionas las cartas en las que habla de Mordor y demás. Sí, mira, a ver, yo estaba haciendo aquí una investigación, ya sabéis que yo me encargo de investigar sobre cartas y entonces me he preguntado qué decía Tolkien en las cartas sobre Mordor. Es verdad que la mayor parte de las referencias que hace son posteriores a la publicación del Señor de los Anillos, en la cual muchas veces responde a personas que le preguntaban sobre Mordor como tal, y hay pocas referencias en relación a cómo creó Mordor o en qué se pudo inspirar para hacer Mordor, ¿vale? Entonces yo he seleccionado 3 cartas para ello. Las tengo aquí bien apuntaditas. A ver, la primera de ellas que he seleccionado es la número 135, que es del 24 de octubre de 1952 y es a Rainer Unwin. Y he seleccionado este fragmento porque me ha parecido muy interesante. Esta encantadora casa se ha vuelto inhabitable. No se puede dormir ni trabajar en ella. Está invadida por el ruido e impregnada de vapores. Así es la vida moderna. Mordor está en medio de nosotros. Y lamento observar que la nube recientemente retratada no señalaba la caída de Barad-dûr, sino que fue producida por sus aliados, o cuando menos por personas que han decidido utilizar el anillo para sus propios fines. Por supuesto, excelentes. En este fragmento a mí me ha resultado realmente interesante que para él Mordor es un sitio lleno de vapores, lleno de humos y lleno de modernidad y de tecnología desde el punto de vista de una ciudad industrial. Y esto lo enlazo con la siguiente carta que voy a citar, que es la carta número 229, que también dirige a Anne Unwin del 23 de febrero de 1961. Y dice, aquí en Mordor rige la personificación del poderoso y satánico Sauron. Léase quizá de la misma manera parcial como otras identificaciones que Olmar ha hecho Stalin. Esto es un fragmento que le dicen a él, voy a expresarlo bien, ¿vale? Que me lía un poco. O sea, es una carta que escribe Alan Unwin en relación, en el año 61, con un artículo sobre la obra de Tolkien que no le gustó absolutamente nada, sobre El Señor de los Anillos. Y entonces él utiliza este fragmento que se hizo en el artículo, que es el de aquí en Mordor rige la personificación del poderoso y satánico Sauron, y esto es lo que contesta Tolkien.
No cabe aquí nada de quizá. Repudio por entero semejante lectura que me encoleriza. La situación fue concebida mucho antes de la Revolución Rusa. Semejante alegoría es por entero ajena a mi pensamiento. El emplazamiento de Mordor en el este fue consecuencia de la mera necesidad narrativa y geográfica dentro de mi mitología. La fortificación del mal, como es tradicional, estaba en el norte, pero como éste había sido destruido y en verdad se encontraba bajo el mar, tenía que haber una nueva fortificación lo más lejos posible de los Valar, los elfos y el poder marítimo de Númenor. O sea, aquí le estaban comentando se había decidido poner a Mordor en el este en relación a Stalin en los años 60, bueno, previamente, obviamente, porque Stalin ya en ese momento está muerto, pero cuando escribe El Señor de los Anillos, Stalin muere en el año 53, si no me equivoco. Entonces, podía ser más o menos paralelo al momento en el que está escribiendo El Señor de los Anillos, de hecho lo es, como podéis ver también en El Secreter, que estamos ahora en la Segunda Guerra Mundial, pero él dice que simplemente es un paralelismo que le ha surgido, pero que no tiene absolutamente nada que ver. O sea, quiero que nos quedemos con estas dos cosas bastante importantes porque luego más adelante, con los lugares que nos va a explicar aquí Glaernir y de los cuales yo voy a comentar alguna cosita, vais a tener alguna referencia. O sea, yo os voy a ir soltando pildoritas que yo creo que al final del programa vais a poder hilar y nos van a servir para hacernos una idea un poco genérica de qué es lo que pensaba Tolkien o en qué podía haberse inspirado para la construcción de Mordor. Y luego he decidido meter una tercera carta, y os he dicho que eran 3, porque me ha hecho mucha gracia, ¿vale? Es una carta muy cortita, que es la carta número 219, también a Allen Unwin, del 14 de octubre de 1959, en la cual una criadora de gatos de Cambridge había preguntado si podía registrar una camada de siameses con nombres tomados del Señor de los Anillos. Y esto es lo que responde Tolkien. Mi único comentario es el de Puck sobre los mortales. Me temo que para mí los siameses pertenecen a la fauna de Mordor, pero no es preciso que se lo digan a la criadora de gatos. Ya está. Me ha parecido muy feo. Ya sabemos que porque Eleder nos has dado una fantástica charla sobre si Tolkien odiaba o no odiaba a los gatos, pero lo que está claro es que odia a los siameses como si no hubiera un mañana. Pero nivel de decir que es una fauna de Mordor, o sea, me encanta que a partir de este momento Tolkien para las cartas utilice Mordor como algo malo. Me hace gracia porque, al menos en mi vocabulario, utilizo Mordor para decir algo que está lejísimo. Lejos. O sea, vives en Mordor. O alguien que es muy feo y dices, guau, pareces un orco de Mordor. Pero él utilizaba como una cosa horrorosa. Y me hace mucha gracia, me parece súper tierno que una construcción suya desde los años 40 con Christopher lo utilice como algo malo. O sea, no sé, me parece muy cookie y muy como metaverso suyo ahí todo metarrol. Es verdad que yo también Mordor lo uso para eso, para cosas lejanas, o sea, pero no con connotaciones negativas, sino simplemente eso, algo que me va a costar un buen viaje. Y sí, pero él lo ve negativo. De hecho, Garth comenta que no sé si debe ser de esta carta o no, porque él dice que, claro, ellos se van a vivir a la ciudad, al centro de la ciudad, en los años 50, ¿vale? Claro, estamos después de la Segunda Guerra Mundial, hay racionamiento de petróleo, digamos que todo es como más tranquilo. Cuando ya empieza a mejorar y la gente ya puede pagar petróleo, ¿qué hace? Coge los coches y se empieza el tráfico rodado, pues empieza a ser más, y casualmente la casa de ellos estaba al lado de una calle principal. Y entonces, claro, él comenta también lo de que la casa estaba inhabitable porque no se puede trabajar porque se ve sacudida. O sea, imaginaos, que te quiero decir que es que tampoco es que le pasaba el tren de alta velocidad, eran coches de aquella época la velocidad que la que llevaban. O sea, para que veáis lo que es la perspectiva, pero claro, es pasar del silencio, de la tranquilidad, al pi, pi, bum, bum, choques, problemas que habría, que ya sabemos cómo es el tráfico. Entonces, claro, para él eso le suponía una distorsión total. Entonces, a mí, yo estaba pensando ahora que yo que he llamado a mi gato Gawain le daría un infarto. He llamado Gawain por el caballero artúrico y por la obra de Tolkien, que es el nombre que he encontrado, y le va a dar algo en su tumba. Eso, y un gato redondo, en fin. La mascota perfecta. Vale, pues vamos a empezar. Como ya os hemos dicho, y como dice Garth, cualquier lugar desolado, oscuro y demás, que hubiera
ruidoso, sucio, excesivamente moderno, con fábricas y demás, que hubiera visto Tolkien, le influenció. Sin embargo, nosotros vamos a hablar en concreto de 2 lugares. Uno de ellos es más obvio, que es parte de su biografía, que es la batalla del Somme, que ya sabemos que fue la batalla en la que Tolkien participó. No vamos a hablar mucho, bueno, aquí mi compañera sí os va a dar unas pinceladas de la vida de Tolkien y las cartas, pero vamos, en principio no vamos a hablar en profundidad de la batalla porque es que sería un programa entero. Y realmente aquí no venimos a hablar tanto de lo que fue la guerra y lo que, o sea, a nivel, digamos, más personal, a nivel más humano, ¿vale? Sino como hablamos del paisaje, ¿vale? A nivel más de lo que supuso, ¿vale? El Somme, ya sabéis que fue en la batalla de 1916, ¿vale? Ahí os he puesto alguna imagen, ¿vale? Estas imágenes, ya os lo dije una vez, hay alguna diapositiva que está un poco para encajar todo sin hacer muchísimas diapositivas, ¿vale? Las he puesto en pequeñito. Si queréis alguna que os llame la atención en grande, me lo decís por comentarios y yo un segundo la busco y os la comento por otro lado. ¿Veis? La batalla del Somme fue una de las más largas y más sangrientas. Creo que es desde prácticamente el 16 entero, como de febrero, ¿no? Principios del año del 16 hasta noviembre, ¿vale? Y combatieron, ya te digo, por un lado los aliados y por un lado los alemanes. Es digno de comentar porque luego cuando hablemos de los sitios que se pueden visitar, ¿vale? Que sí, es verdad que son los aliados, o sea, tú cuando lees dicen británicos y franceses y alemanes, ¿vale? Pero es que británicos, claro, por aquella época era una amalgama de nacionalidades, ¿vale? Que, claro, luego han querido ellos, que lo vamos a ver enseguida, vamos a reivindicar su papel en esta batalla, ¿vale? Como veis, para que nos situemos dónde fue la batalla, se llama Somme por el río, ¿vale? Que recorre, que me encanta, es la región de Francia de la Picardía, ¿vale? Y como veis está al norte, está cerca de París y llegando a la frontera con Bélgica, ¿vale? Digamos que como novedad, aparte de ser una de las batallas más sangrientas, la Primera Guerra Mundial, como ya sabemos, supuso un antes y un después en lo que son las guerras, ¿vale? Hubo mejoría de artillería, hubo ataques químicos y se utilizaron tanques, ¿vale? Aquí veis los números de las bajas, ¿vale? Eran franceses y alemanes, ¿vale? Y esto, ya os digo, no lo vamos a comentar, sería hablar de la guerra, que no es el tema. De hecho, el ejército británico aliado tan solo recuperó 8 kilómetros, entonces realmente fue una guerra en la que murió más de 1 millón de personas, para que el beneficio que supuso a nivel bélico y estratégico fue mínimo, ¿vale? De hecho, el primer día de la guerra, que no lo he apuntado por aquí, simplemente en un día murieron 20.000 británicos. Ahí es poco. Y aquí, ¿veis? Os he puesto, porque es lo que os digo, que es de los lugares que pudieron inspirar a Tolkien, además de la desgracia humana que también se le tuvo que quedar, la imagen, ¿vale? Esto, pues claro, esto es como nos podemos imaginar Mordor, ¿vale? Entonces esto es una de las zonas, ya te digo, estas son las colinas de Beaumont-Hamel, ¿vale? Y todas las ciudades, las villas aledañas, todo quedó pues prácticamente destruido, ¿vale? Y esta es otra de las zonas que se llama Courcelette. Preguntan por aquí si Gibson no murió ese primer día. Sí, sí. Sí. Gibson, sí, le voy a comentar más tarde en relación con lo de Tolkien. Para no desubicarnos, Gibson es uno de los amigos de Tolkien, de sus mejores amigos. De hecho, era el más íntimo que tenía, que era parte de estos 4 que formaban el TCBS o el Chiclab Barrovian Society. Y por desgracia fue una de las primeras personas en fallecer. Sí, yo os digo, en un solo día 20.000. ¿Vale? Y ya pasamos a más concretamente el apartado de Tolkien y la guerra, que ya ahí te dejo todo tuyo. Bueno, antes de nada, es verdad que utilizamos mucho el libro de John Garth de los mundos de Tolkien, porque la verdad es que para este programa nos viene de perlas, pero John Garth tiene otro libro que se llama Tolkien y la Gran Guerra, que la verdad es que se lo recomiendo a todo el mundo, sobre todo porque John Garth no es un filólogo, es un historiador, entonces hace un trabajo un poco diferente biográfico en torno a la figura del profesor. Y entonces es muy hace un muy buen trabajo de archivo, tanto para fotografías como para textos, que ilustran muy bien
cuál fue el papel y cuál fue el impacto de la guerra en Tolkien. Entonces, mejor que John Garth no lo voy a explicar yo, entonces yo voy a hacer un resumen muy breve, porque como bien ha comentado Jota, no estamos aquí para hablar de la batalla del Somme, que es bastante cruenta y bastante sangrienta Y y quedaría para horrorosa, varios y varios programas. y daría para muchísimo tiempo. Entonces sí que os voy a contar brevemente cuál fue el papel de Tolkien en la guerra. O sea, todas aquellas personas que eran jóvenes y que estaban capacitadas para poder luchar fueron reclutadas por parte del ejército británico. Sí que es cierto que en vez de él ser reclutado en el año 1914, todas aquellas personas que eran estudiantes fueron reclutadas más tarde. Entonces fue en 1916 precisamente cuando Tolkien al final acaba formando parte del ejército y tiene que tiene que llegar al continente. Lo cual no quiere decir que él lo hubiera estado posponiendo ni nada. O sea, él estuvo recibiendo entrenamiento militar y estuvo en campamentos militares durante todos estos 2 años. Simplemente que a él le tocó en ese momento, ¿vale? O sea, quiero dejar eso claro porque a veces la gente se piensa que dice, no, jolín, pues estuvo 2 años. Pues no, o sea, él en ningún momento quiso eludir su responsabilidad militar para su país. Entonces, él llegó y estuvo luchando de julio a octubre de 1916, cuando la batalla del Somme ya había empezado y estaba más o menos en la mitad. Formó parte del 11º batallón de los fusileros de Lancaster y él era un oficial de señales, o sea, él era estas personas de comunicaciones que iban como con una especie de radio por las trincheras y se iban comunicando y mandando los mensajes. Como veis, la verdad es que el tiempo que estuvo en Tolkien fue bastante corto. Fue solamente de julio a octubre, o sea, fue bastantes pocos meses. Durante este periodo, su unidad se encontró en el sector norte del Somme y participó en la batalla de Thiepval Ridge y la captura de la trinchera de Regina. Sin embargo, en este octubre, ya como os comento, Tolkien contrajo lo que se llamaba la fiebre de las trincheras y entonces fue evacuado y fue devuelto a Inglaterra. Y al final, como tardó tantos meses en recuperarse y demás, no le volvieron a mandar de vuelta. O sea, estuvo tiempo ingresado en el hospital y demás, donde cual Edith pues ya fue a visitarle, etcétera, pero él no volvió al frente. Sin embargo, el poco tiempo que estuvo en la batalla del Somme sí que fue muy impactante para su vida. Sobre todo, en la mayor parte de todas aquellas cosas que vemos de cómo le impactó y el terror de la guerra lo vemos en las cartas que le escribe al propio Christopher Tolkien cuando Christopher Tolkien está en la Segunda Guerra Mundial destinado a Sudáfrica. Es cierto que en Sudáfrica Christopher no entra así en una batalla especial, sobre todo porque él formaba parte de la RAF, pero sí que le escribe continuamente y está muy apenado de cómo otra vez se ha vuelto a repetir los horrores. En cuanto a la Primera Guerra Mundial, para él una de las peores cosas y lo que más le desesperanzó fue la pérdida de sus amigos. Tenemos una carta muy triste de cuando él se entera de la muerte de, como bien hemos comentado, de Robert Gibson, o sea, muere muy pronto y era su amigo más cercano. Por desgracia, otro de sus amigos de la TCBS, de la Club Arabian Society, también fallece, que fue Geoffrey Pagge Smith. Y al final, pues solamente quedaron Christopher Wiseman y él, y eso fue algo que le marcó durante toda su vida y les hizo sentirse bastante solo y bastante melancólico. No nos olvidemos que Tolkien perdió a su padre muy pronto, perdió a su madre muy pronto y en sus amigos pues encontraba a veces esa familia que por desgracia se le había arrebatado demasiado pronto. Y en cuanto a las referencias que encontramos en la batalla del Somme del profesor, en las cartas, pues la verdad es que no son demasiadas. Pero sí que he decidido escoger 2 de ellas para ilustrarnos un poquito, ¿vale? La primera que he escogido es la 165, la Hawthorne Mifflin Company, del 30 de junio de 1955, en el cual dice: pero la mitología y las lenguas con ella asociadas empezaron a cobrar forma por primera vez durante la guerra de 1914-1918. La caída de Gondolin y el nacimiento de Arendil fue escrito mientras estaba de licencia en el hospital después de haber sobrevivido a la batalla del Somme en 1916.
El semillero de la mitología, la materia de Lucent y Nubier y Beren, se dio en un pequeño valle boscoso lleno de cicutas o algún otro umbelífero blanco, cerca de Ross, en la península de Holderness, a donde iba ocasionalmente cuando me lo permitían mis deberes en la guarnición Humber en 1918. Y luego en la carta 226, dirigida al profesor Forster del 31 de diciembre de 1960, Tolkien dijo: El Señor de los Anillos fue, en realidad, empezado como obra independiente aproximadamente en 1937 y había llegado a la taberna de Bree antes de que asomara la sombra de la Segunda Guerra. Personalmente no creo que ninguna de las guerras, y por supuesto menos todavía la bomba atómica, tuvo ninguna influencia en la trama ni en el modo en que se desarrolló. Quizá en el paisaje. Las ciénagas de los muertos y las humillaciones de Morannon deben algo al norte de Francia después de la batalla del Somme. Deben más a William Morris y a sus hunos y romanos, tal como aparecen en The House of the Wolfings o The Roots of the Mountains. O sea, que él admite cierta semejanza en la ciénaga de los muertos, pero dice que se basó más en Morris. O sea, las dos últimas obras que he citado en inglés son obras de Morris. No sé qué piensas. Esto es lo que dice él. Pues sí, no sé qué opinan por aquí los que nos están viendo. A ver, es que es duro esto, ¿eh? Tuvo que ser duro porque, claro, fue un conflicto que cambió la visión que tenía la gente de la guerra. Es decir, a la guerra antes iban porque era heroico, demostrabas valor, ¿vale? No había la devastación que había que ocurrió en la Primera Guerra Mundial, ¿vale? Entonces, es que, ¿sabes? Que te quiero decir que tuvo que ser muy duro. Es que además yo creo que si bien nos centramos mucho siempre en la Primera Guerra Mundial y Tolkien, precisamente porque él estuvo allí, a mí últimamente al leer las cartas me da más la sensación de que la verdadera guerra que le hizo a él mayor impacto dentro de su obra, quiero decir, fue la segunda. Precisamente porque cuando es ya el año 44, en el cual ya llevan 5 años de guerra, parece que se está acabando, pero no. Inglaterra está totalmente devastada porque llevaban ya 5 años de bombardeos. Parece que Alemania está cayendo, sí, pero no y demás. Su hijo está lejos y ya lleva bastante tiempo lejos. Es precisamente cuando él está escribiendo el momento en el que Sam y Frodo están llegando a Mordor, que parece que llegan pero no llegan, cuando se empieza a hacer ya pesado el viaje, cuando tú te lees el libro cuarto de Los Señores de los Anillos, que hay un momento que dices, mira, no puedo más, de verdad, pues no puedes más porque él no puede más con su vida. O sea, es un momento en el que él no duerme, tiene ansiedad y es que al final, jolín, estás en una guerra mundial. Entonces yo creo que vemos más el impacto, de verdad, ya sé que me estoy repitiendo, pero quiero dejarlo claro, el impacto de la Segunda Guerra Mundial en El Señor de los Anillos y el hastío que tiene con los medios de comunicación, con la gente, con todo, que la Primera Guerra Mundial. O sea, podemos ver cierta influencia en Mordor, o la podemos ver nosotras, pero él, al menos en sus cartas, excepto esto que Dick comenta, parece que el Somme y Mordor no tienen nada que ver. Sí, no, claro, pero es lo que tú dices. A ver, yo creo que es un poco un conjunto, te quiero decir. Yo estoy contigo en el hecho de que, además, la sensación que te debe de tener se está repitiendo, ¿vale? Se está repitiendo y lo que tú dices, ya no lo paso yo, sino es que lo puede pasar mi hijo. O sea, hemos vuelto a lo mismo, tal, ¿no? Además, ya lo vas pasando con más edad, has sufrido mucho, te has intentado curar de unas heridas y te las están volviendo a abrir. Justo, además, cuando estás escribiendo, lógicamente es eso. Sí, pero ya sin embargo, quieras que no, sí, bueno, también es verdad que Inglaterra sufrió mucha más destrucción en la Segunda Guerra Mundial, obviamente, como todos sabemos. Entonces, eso lo vio, ¿vale? Entonces, sí, yo creo que no es que el Somme no tenga referencia, o sea, no tenga un lugar en sus escritos, porque además hemos visto las imágenes, esto lo vio, eso le tuvo que impactar, sino que es verdad que menospreciamos el impacto que le estaba pasando a él en la Segunda Guerra Mundial, porque piensas, no, es que está en su casa, ¿vale? No está ahí directamente en la trinchera, ¿no? Que es como piensas que es lo más terrible, ¿no?
pero él también debía tener ese tal que se reflejó en la obra seguro, sí, sí. La Sí, verdad sí, además, que... como bien dice Erendis, él tuvo acogidas a unas refugiadas, pero ya no solamente eso, sino que dentro de la Universidad de Oxford él tenía que hacer los exámenes a ciertos, sobre todo del ejército de tierra, les formaba y les daba clase, e incluso él al final estaba como en una especie de medio reserva en el cual sabía que en algún momento le podían llamar, pasaba a veces noches en este cuartel que estaban ahí como preparándose, y de hecho él pensaba al principio de la Segunda Guerra Mundial o sea, él se puso al servicio del ejército británico, lo que pasa es que el ejército británico decidió no llamarle, pero él sí que se puso, sobre todo, ya no tanto para ir al frente, sino para hacer otro tipo de tareas más administrativas en las cuales él pudiese ayudar. Lo que pasa es que, bueno, Claro. pues al final no se dio y ya está. Sí, 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 lo estaban viviendo en plena carne. De hecho, por ejemplo, en las Crónicas de Narnia, de su amigo C.S. Lewis, los niños tienen que dejar a su familia, se tienen que ir a lugares de Inglaterra que corrían menos peligro de que fueran bombardeadas. Es decir, ¿Te puedes el creer que no me haya impacto. dado cuenta nunca? Lo acabo de relacionar, Sí, soy tontísima. claro, entonces el impacto emocional de eso te quiero decir, es muy fuerte. O sea, es que no estás en la trinchera, pero se están rompiendo familias. Te quiero Mm, decir, en Londres se tienen, al mínimo ruido, se tienen que esconder en el metro. mm. Es decir, y Y Oxford eso. está muy cerca de Londres, ¿eh? No se nos olvide Mm, que a veces pensamos que Londres y Oxford están lejos, pero Londres y Oxford están muy cerca. sí, sí, está claro que la Segunda Guerra Mundial, o sea, la Primera Guerra Mundial le afectó, es innegable porque la vivió, y la segunda le afectó más de lo que podemos pensar. Es decir, Mm, porque creemos eso, como está en su casa, ¿no? Sí, preocupado por su hijo, pero está tranquilo. Y no, porque fue una guerra, pues eso, como todos sabemos que fue la Segunda Guerra Mundial. mm. Sí, muy interesante lo que comentas. ¿Alguna cosilla No, más? Vale, pues yo os voy a enseñar una cosa, ¿vale? Que es que no por nada, es que sinceramente lo quería poner como curiosidad en la presentación la foto y se me ha pasado, ¿vale? En el Museo de la Guerra, no, es el Museo de la Guerra, ¿verdad? Es el de Londres, el ujú. que es en el Museo de la Guerra de No, es el Londres. Museo de la Guerra, pero no es la sede, es el Imperial War Museum, pero no es la sede que está en Londres. Es la Ah, sede que no me acuerdo dónde está, pero no está en Londres. vale, O sea, no sí, por vayáis al eso, por Imperial eso, War Museum a buscarlo en Londres porque no está. por No eso, hagáis me, como por yo. eso, por eso me ha extrañado. Me ha extrañado, digo, si juraría que en el de Londres no. A ver, lo voy a buscar. Confírmame Te he pasado el link que se antes. ve. Sí, ¿vale? ¿Se ve? Sí, ahora sí. Este es el revólver. ¿Ves? Aquí pone de Londres, pero yo he leído. No. No es en Aquí pone Londres. No, no es el de Londres. No, Porque yo es el también lo he otro. Es que no me encontrado. acuerdo dónde está la sede. Espera, lo busco. Tú vete hablando y yo lo busco. Sí, vale. Pues bueno, pues como curiosidad, ya os digo, uno de los Imperial War de Inglaterra, bueno, del Reino Unido, está este museo, porque es una cosa que por lo menos en Inglaterra se da mucho, que un mismo museo tiene varias series diferentes a lo largo del país. Vale, pues mientras lo busca, yo ya. Vale, pasamos a las zonas. Vale, sabéis que este programa, aparte de hablar de lugares y Tolkien, cómo lo influenció en su vida, hablamos de qué pasa o qué hacemos si nosotros queremos visitarlos y queremos conocer esos lugares, ¿vale? Ya os he comentado que el Somme, la batalla del Somme, deriva del nombre del río, que es. La zona es. No, el departamento es Somme y la región es la Manchester. Pica. Ah, el de Manchester. Manchester, mira. Ay, pues no está. Fíjate que está varias veces en Manchester. Iré a verlo la próxima vez. El Somme, ¿vale? Es la región. Es que ya mi geografía francesa la perdí un poco. Es la prefectura del Somme y el departamento de la Picardía, ¿vale? La capital es Amiens, ¿vale? Que es muy bonita, tiene una catedral preciosa, gótica. Es una ciudad con muchísima historia, con lo cual, claro, el problema de aquí es que yo decía, ¿qué les cuento que se puede ver más allá del tema? Pues es que para ver mogollón de cosas. De hecho, las dos cosas que a mí más me han llamado la atención, porque yo no he ido, ¿vale? Es la catedral, que me parece una preciosidad, y Mm. la casa de Julio Verne, que vivió en la zona, ¿vale? Entonces ya, referidos ya a lo que es la batalla del Somme, pues lo más fácil para ir es o vas tú en coche o un grupo con un guía, ¿vale? Yo he estado, pues eso, googleando y tal. Muchos de ellos, así primero, salen desde París, porque París está a 100 kilómetros, 120 kilómetros o algo así,
¿vale? Son de día y te llevan a diferentes puntos de la batalla, o si no, tú te lo puedes organizar, porque dentro de los lugares que podemos visitar, ¿ves? Aquí os he hecho un pequeño listado, ¿vale? Tenemos memoriales, ¿vale? Tenemos el memorial de Terranevas, o sea, de Terranova, de Bonjamel, ¿vale? Que además este es muy interesante porque son 30 hectáreas, podemos ver las trincheras porque digamos que las han restaurado para que no se perdieran, el cementerio y centro de interpretación. Luego un monumento franco-británico, también un centro de interpretación. Luego el Museo de Thiepval y la Torre de Lustre de Thiepval, ¿vale? Lo mismo. Esa es la batalla en la que estuvo Tolkien, en la Thiepval, que yo la he pronunciado fatal, pero es esa. Vale. El Museo Memorial Sudafricano también y el Memorial Australiano. Como veis, los nombres de los memoriales están unidos a la nacionalidad de la mayoría de los soldados que participaron en esas batallas y fallecieron. ¿Veis? Sudáfrica, porque claro, en ese momento el Imperio Británico era el Imperio Británico y teníamos gente de Terranova, teníamos irlandeses del Ulster, sudafricanos, australianos, etc. De hecho, yo googleando tal, hay un que es la Asociación del Somme, algo así, y pones, ves, Museo del Somme. ¿Sabes? Pues qué interesante. Está en Irlanda. No está en Francia este museo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es lo mismo que os he dicho antes. Es la necesidad de reivindicarte como país de yo, mi país, mi gente estuvo luchando en esta guerra más allá de una bandera, ¿vale? Entonces, por eso he visto estos memoriales de diferentes nacionalidades. ¿Veis? Aquí os he puesto unas pequeñas fotos de cada uno de ellos. El primero, además me llama mucho la atención, el primero que es el de Terranova, ¿vale? Os lo voy a leer. El montículo es una estatua de bronce de un caribú porque es el símbolo del regimiento de Terranova, ¿vale? Y además dicen que una de las cosas que se puede ver es un solo árbol escapó de la devastación del lugar. El esqueleto del árbol del peligro, llamado así porque se encuentra en un punto de observación particularmente expuesto. ¿Vale? Entonces, ya veis, es muy interesante porque aparte de lo que es el sitio para rendir respeto, sitio un cementerio y demás, casi todos tienen un centro de interpretación. Entonces, en todo se puede aprender, te van a explicar, te van a enseñar. Y luego otros de los lugares que podemos visitar. Tenemos cementerios tanto de un bando como del otro. Tenemos una cosa bastante curiosa que es el cráter de una mina, que os lo enseño. Y luego en Albert, que es una ciudad, pueblo, localidad, que está como a 20, 30 kilómetros de Amiens, ¿vale? Se puede ir. Hay un museo, ¿vale? Y es un museo de los típicos que ponen que están con recreaciones, con muchos objetos y recreaciones, ¿vale? Y luego este otro museo de la Gran Guerra de Perón, ¿vale? Sí, Perón, sí. ¿Veis? Entonces, el cráter este que veis de la mina, que se ve en pequeñito, bueno, pues si luego os lo busco, pues es que puse unos explosivos en una mina, ¿vale? Y entonces aquello estalló y generó este cráter. Entonces, ha quedado como lugar de respeto, ¿vale? De hecho, tú puedes visitarlo, tú puedes recorrerlo alrededor, está terminantemente prohibido bajar, ¿vale? Y en uno de los puntos hay una cruz, ¿vale? O sea, eso realmente es un lugar de respeto. Y veis el Museo del Somme y las historias. Es decir, hay mucho para ver. Ya os digo, se puede. Está la opción de ir en un coche porque está todo, pues eso, relativamente cerca. Sobre todo si eres una persona que te interesa mucho, que te gusta mucho la historia, te puedes hacer tu planificación y vas de uno a otro y demás. Todos, ya os digo, tienen centros de interpretación muy interesantes donde te aportan, pues eso, una visión de lo que ocurrió en esa zona en concreto. Y luego además contamos cerca de la zona con estos dos museos, el de Somme d'Albert y el de Perón. El de Albert sobre todo es eso, porque yo he buscado fotos y todos son muñequitos, maniquís. Maniquís, obviamente luego con objetos reales, ¿vale? De la batalla. Pero bueno, al final siempre... Me ha gustado lo de muñequitos. Sí, son muñequitos. Es que además, luego es verdad que tiene objetos reales porque hay museos, como bien sabe aquí nuestra querida Erendis, porque lo visita con ella, en Belfast, por ejemplo. De hecho, por eso no se llama museo. El Titanic Experience, ¿vale? Sales aprendiendo muchísimo del Titanic, pero no hay un solo objeto del Titanic. Te quiero decir, en el mismo Belfast, en pubs, hay objetos que se han recuperado del barco que en el museo no.
¿vale? Porque el museo básicamente son muñequitos. Muñequitos, recreaciones, vídeos, muy bonito. Pero es así, no hay un tal, pero por eso el de Belfast del Titanic no se llama museo y este sí. Y yo creo que ya del son poco más podemos hablar, la verdad. Yo Yo no creo que tengo eso, mucho más que la aportar, referencia la es esa, verdad. ¿no? De lo que hemos dicho, ¿vale? La devastación que supuso tanto a lo que fue el terreno, el territorio, como la devastación humana, pues siempre te queda ahí una connotación negativa. La otra, vamos a otro lugar que Garth menciona junto a Mordor, ¿vale? Pero este sí que, vuelvo a lo que os he dicho al principio, esto sí que es un poquito más teoría, ¿vale? Que es Birmingham. ¿Vale? ¿Por qué? Vale, Birmingham, unas pequeñas pinceladas de Birmingham, ¿vale? La ciudad de Peaky Blinders. Es que es genial porque es como la venden ahora. Hay que Sí, tirarse es de lo verdad. último. Ya puedes tener una historia de más que hay que tirar de lo último y lo que le gusta a la gente. Lo que es, el marketing es el marketing, A ver, ¿vale? es que Cillian Murphy tira mucho, ¿eh? Sí, y a ver, es un seriote, hay que decir, y todo Sí, lo que sí, es lleva verdad, y es tal, verdad. sí. Pero bueno, es como Belfast, que ahora casualmente vuelvo, todo es Juego de Tronos. Pues esto sí, porque se rodó al lado. Cierto. Pues esto es igual, vale. Birmingham es la segunda ciudad de Londres en cuanto a población y la fama que tiene de, no solo Birmingham, ¿vale? Sino toda la zona de Birmingham para arriba, de feo, lugares feos, ¿vale? Deriva de que fueron los lugares centros de la revolución industrial, ¿vale? De hecho, Birmingham fue conocido como el taller del mundo o la ciudad de los mil oficios, ¿vale? De las fábricas, el carbón y demás, ¿vale? Entonces, como os he puesto, espera que no lo veo bien, está lo bueno que tiene Birmingham, ¿vale? Que de hecho, ahora luego comentamos para hacer turismo, es que está en un sitio privilegiado, porque todo te queda más a mano que desde Londres. Todo hay que Cierto. decirlo, ¿vale? Y está a 1 hora 25 de la capital. Yo estaba buscando vuelos por curiosidad, ¿vale? Y las Iberia, EasyJet y no sé qué otra, no sé otra compañía, mira, no tienen vuelos directos. Tienes que hacer escala. De las conocidas así que sí tienen vuelo directo a Birmingham es Ryanair. Y para el puente, que fue la fecha que busqué, porque dije es más probabilidad de que haya, no tiene todas las semanas, me parece que tiene los lunes y los viernes, algo así. Sí, O sea, sí, algo así. sí. Como a 60 euros está ahora Es que yo estuve mirando para ir en enero, justo. O sea, 60 quería ir en euros. enero a Birmingham y a Luton, perdona, a Ludlow y toda esa zona. Que no voy a ir, pero lo estuve mirando. Vale, y ahora ya pasamos a poquito de Tolkien, la vida de Tolkien. Aquí le tenemos de jovencito y Birmingham. Esto, si no lo veis bien la letra, es el colegio el King's Edward, el famoso King's Edward. Sí, bueno, no se ve, la verdad. Pues es el King's Edward, ¿vale? Es que hay muchas cosas que estamos comentando que es que yo solo pienso. Esto sale en Trivials, Tolkien Daily. Sí, ¿Vale? es ¿Qué verdad. colegio estudió? El del regimiento de la guerra. Digo, eso es de Trivial. Son datos que luego en un Trivial sobre Tolkien te caen. Pues ya Es de sabes, la próxima vez hacemos equipo. Sí, que yo me sabré el regimiento de Tolkien, pero lo siento, Erendis, yo los guantes del oso, yo no me acuerdo de qué color eran. Algún día se me quedará. Pues si quieres contar. Sí, voy. Bueno, pues efectivamente, como hemos hecho antes, yo me he encargado de buscar un poquito la historia de Tolkien y de Birmingham y luego además también algunas referencias que hace a Tolkien a Birmingham en sus cartas. Bueno, nosotras ya hicimos un programa previamente, si os acordáis, sobre lo que Tolkien consideraba hogar, sobre toda la zona de Seyhall y demás, que está bastante cerca de Birmingham, ¿vale? O sea, para Tolkien, Birmingham y los alrededores eran lo que él consideraba su zona más cercana y su hogar, porque es donde estuvo viviendo cuando era niño. De hecho, aquí tenemos la foto que sale con su hermano Hilary. Fue aquí donde fue al colegio, efectivamente, el King Edward, como bien ha dicho
ha dicho la Ernil y demás, o sea, es que siempre ha tenido una relación muy cercana. De hecho, Hillary también estuvo viviendo durante toda su vida, no en Birmingham ciudad, pero sí en uno de estos pueblos que estaban adyacentes a Birmingham, y entonces durante toda su vida estuvo pasando temporadas más largas o más breves en la ciudad. Entonces, de hecho, cuando volvió de la guerra, también estuvo un tiempo ingresado en Birmingham, estuvo tiempo también yendo a diferentes edificios y demás, y entonces sí que se considera, y parece que es una idea bastante popular, que Tolkien se basó en algunos edificios para hablar un poco de, bueno, se basó en unos pocos edificios para hablar de su obra, ¿no? Él nunca lo dijo claramente, como vamos a ver en sus cartas, o sea que aquí otra vez volvemos a lo que bien ha dicho antes la Ernest, de un poco todo, nada jurado sobre la Biblia, pero sí que parece que se pudo inspirar en algunos de ellos. De hecho, por ejemplo, es el más habitual comentar que Birmingham, como bien vemos en Peaky Blinders, se convirtió en una ciudad excesivamente industrial. O sea, la exageración que vemos en Peaky Blinders no es una exageración. Así era. Y entonces os imagináis lo contento que estaría Tolkien. Si ya hemos visto que no le gustaba que los coches pasaran por su casa y lo llamaba Mordor, pues obviamente esta evolución no le gustó. Es verdad que estos cambios se produjeron cuando él ya no estaba viviendo allí, sino que sobre todo lo veía cuando él volvía de visita a Birmingham o a la Universidad de Birmingham o a ver a su familia o lo que sea, pero sí que estuvo ahí siempre, siempre presente. De hecho, he sacado un par de sitios, no sé si al final has podido meter las fotos, J, Tengo una foto. o sea, hay diferentes, pero yo me he ceñido exclusivamente a aquellos que dicen que están relacionados con Mordor, ¿vale? Porque ya que estábamos hablando de Mordor y de cosas oscuras, pues me he ceñido a ellos. Yo hay uno que lo veo muy obvio. Ahora lo Sí, ¿verdad? comentamos. A ver, uno de ellos es el Parrots Folly y también está en la Universidad de Birmingham. Voy a empezar con el Parrots Folly, que es una torre gótica Espera, voy a que poner en la el foto. siglo... ¿Quieres pongo la Vale. foto o luego? Sí, 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 ponla, Pongo la ponla, foto. ponla. Mira, esta torre. O sea, esta torre que encontramos aquí, que la llaman una torre gótica, que es de 30 metros de altura, no sé por qué la llaman torre gótica, si fue construida en 1758, ¿vale? Por eso me queda ahí un poco caos, porque yo esto no lo veo gótico, solo veré neogóticos y eso. Sí, eso te iba Pero a gótico, decir. gótico, en Un poco. 1758 no es. Pero bueno, que fue construida, se llama así porque fue John Perrott el que la construyó, ya os digo, en 1758. Toda esta zona, me refiero, todo este edificio y demás, era un edificio para la caza, o sea, para albergar utensilios de caza y demás. Ya sabéis que los ricos siempre se las han gastado así. Y entonces, pues, esta torre luego posteriormente fue construida y remodelada en 1870 y la cultura popular dice que fue en la que se inspiró para las torres que aparecen descritas como Minas Morgul, Minas Ithil y demás en El Señor de los Anillos. Puede ser. Puede ser. No sé, la gente que nos está viendo no sé si nos lo compra o no nos lo compra. No sé. ¿Tú qué piensas? Yo, pues sí. Pues sí. O sea, a ver, es lo que os he dicho al principio, que son teorías, hay algunas que encajan más. Lo otro que vamos a ver me encaja más. Y esto, pues sí, puede ser, sí, porque es parte, sí. Encajar, encaja. Lo que fuera que no A ver, encajar tanto encaja impacto, porque como nunca dibujó las torres, pues las podemos claro, imaginar como nos dé claro, la gana. no, claro. Es verdad que la pensamos un poco como Peter Jackson se la imaginó Sí, o como la sí, construyeron en eso su es, momento para El Señor de los Anillos, pero si te pones, sí. me prefiero para las películas, pero si te pones a pensar, tal y como es Eso la descripción, oye, pues podría ser. cuando he puesto las fotos lo he pensado, lo primero que he pensado. A ver, esto tenemos que ponernos, que tenemos que quitarnos la versión de Peter Jackson. O sea, Mm, esto sí que es la de Tolkien. O sea, esto es lo mm. que él veía, que creo que estaban, ¿no? Cerca de la casa, al final de la casa donde vivían o algo así he leído yo.
Y sí, la torre esta la que comentas fue muy curioso porque no sé si es Wikipedia, alguna página, dice torre de recreo. Sí. Así, o sea, utilidad la justa. Yo he leído Hunt Lodge, en Sí. plan LODG, o sea que soy muy fan. Yo también quiero una torre, no para cazar, obviamente, pero sí para, yo qué sé, Bueno, tener libros. sí, O sea, no estaría mal. No estaría mal. nos comenta Soy Lechuga, dice, están dibujadas en la portada de las dos torres, ¿no? La de Tolkien, claro. Yo creo que es verdad que se dan un aire, pero lo que decimos, o sea, un poco ahí cogido con pinzas. No sé, a partir de ahora en nuestra cabeza diremos que sí y listo, Sí. hacernos caso. Y luego los otros edificios que no son torres que he decidido coger, que comentan que se podría haber ambientado es el de la Universidad de Birmingham, que fue utilizado como hospital para soldados heridos. Y ahí fue donde Tolkien pasó 6 semanas después de volver, como ya se ha comentado, en 1916 por la Guerra de las Trincheras. Parece que la torre del chambelán, o sea, de Chamberlain Tower, que es como la marca más conocida, que es esta, de la Universidad de Birmingham, que ojalá tener esas universidades en España, también os digo. Sí, no lo he leído, digo, perdón. Pues se dice como que la veía desde la ventana y que la veía durante muchísimo tiempo y que como le pudo servir de inspiración también. Bueno, podría ser. También. También dice que la torre por la noche se iluminaba con un reloj, como veis, el reloj se iluminaba bastante y que de ahí pudo haber cogido la idea para el ojo de Sauron. Yo aquí esto lo veo menos porque no se nos olvide que la idea de un ojo físico, como vemos en Peter Jackson, es algo de Peter Jackson que decide ponerlo de esa manera, pero en El Señor de los Anillos no es tan así. Entonces yo lo del reloj como el ojo me parece una fumada. El reloj es como torre, o sea, la forma de la torre me encaja. El ojo ya, pues eso. Peter Sí. Jackson, al final. De hecho, esta torre me encaja más que las otras. Sí, como En mi torre, sí, imaginario, sí, ¿eh? sí. Sí, la forma, la estructura que tiene, cómo termina arriba y tal, sí. A mí me recuerda a Isengard, o sea, me recuerda más a esta torre que vemos en la que está Saruman. O sea, podría ser. Menos el ojo ese yo, nada, cero. Sí, no, sí que es cierto que quizás no como concreto de cuando él escribiera esto es esto, ¿vale? Pero sí, este tipo de arquitectura, ¿vale? Me encaja para la arquitectura de esta zona de la Tierra Media. Eso, pues, bueno, Sí. podría Y luego ser. ya Una cosa. centrándonos. Sí. Perdón, dime. No. Sigue contando Que ya más cosas. centrándonos en las cartas, he escogido solamente otra vez 2 cartas, que son las que me ha parecido más relevantes, porque es verdad que él, como ya os he comentado, viaja mucho a Birmingham y a veces simplemente dice, bueno, pues es que he ido a Birmingham, punto, period. O sea, no, o sea, me refiero, no me sirve de nada. Entonces, en estas dos sí que cuenta un poquito más, ¿no? La primera de ellas es la 58, que es a Christopher Tolkien, del 3 de abril de 1944, que es cuando cuando Christopher está en la guerra, ¿vale? Paseé entonces un poco por mi ciudad natal. Salvo una parcela de espantosa ruina enfrente del sitio de mi vieja escuela, no parece haber sido muy dañada, no por el enemigo. El daño principal ha sido el desarrollo de grandes edificios chatos, modernos y sin característica alguna. Lo peor de todo es la espantosa erección de múltiples plantas en el antiguo sitio. No pude soportarlo ni tampoco los fantasmas que se levantaban del pavimento, de modo que cogí el tranvía en la vieja esquina donde solía para ir a los campos de juego. Por la devastada Bristol Road, muy señalada por las bombas, hasta Edgbaston Park Road a las 12:15, media hora antes de lo debido. No te cansaré con las impresiones que me produjeron los espantosos edificios escolares, por entero de tercera categoría. Pero si puedes imaginar un edificio mejor que la mayoría de los colegios de Oxford reemplazados por lo que parece una escuela municipal para niñas, has captado mis sentimientos. Mordaz, ¿eh? Y luego la segunda carta sería la número 181, que es un borrador a Michael Stride, no tiene fecha, Humphrey Carpenter la ubica probablemente entre enero y febrero de 1956. Y la parte que nos interesa dice así. No hay especial referencia a Inglaterra en la comarca, salvo por supuesto que como inglés criado en una aldea casi rural de Warwickshire, junto a la
próspera burguesía de Birmingham, por el tiempo del Diamond Jubilee, tomo mis modelos como cualquier otro de la vida tal como la conozco, pero no hay referencia de posguerra. No soy socialista en sentido alguno, pues soy contrario a la planificación, como debe ser evidente, sobre todo porque los planificadores, cuando adquieren poder, se vuelven malos. Pero yo no diría que tengamos que sufrir aquí la malicia de Sharkey y sus rufianes, aunque el espíritu de Isengard, sino de Mordor, está por supuesto siempre aflorando. El presente plan de destruir Oxford con el fin de dar cabida a los automóviles es un ejemplo. Puto. Tiene un problema con los coches, que es una Sí, cosa. Yo creo que es sí. por el accidente que tuvo, que lo cogió Quiero decir, manía. aquí hay un trauma ahí guardado Sí. que tela, ¿eh? Y Yo ya lo que... Sí, que tienes más para cosas, sí. terminar, solamente comentaros una cosa que yo no sabía y que he conocido hoy, y ya lo dejo aquí como curiosidad, es Sí. que a veces, en vez de decir que va a Birmingham, va a Bram. Y yo a veces pensando, digo, ¿qué es esto de Bram? Bueno, perdón, Brum, no Bram. Brum, B-R-U-M. Digo, ¿qué es esto de Bram? Digo, a ver, suena a Birmingham, pero ¿por qué lo llama así? O sea, yo no tenía, no sé si tú lo sabes, pero yo no lo sabía. Entonces resulta que Brummagem es la forma local y muy antigua del nombre de Birmingham. Entonces, por eso él se refiere a Brummagem como Brum, que es la cortación. Igual que en Glasgow la gente dice Glasgow. Bueno, los gente de Glasgow llama Glasgow Glasgow porque es como se decía en Sí, lo Scott. sé. Sí. Pues aquí le llaman Brummagem. Brummagem. No sé si se seguirá llamando a día de hoy así, pero Tolkien lo llamaba Brum por eso. Y me parece un Sí, origen bonito. curioso. Y ya está. Y curioso, ya sabemos Tolkien y los nombres de lugares. Por eso. Yo os voy a comentar lo que dice John Garth, ¿vale? Acerca de Tolkien y Birmingham, si realmente le fue una inspiración para Mordor, ¿vale? Él dice que es en la biografía de Humphrey Carpenter en la que por primera vez se une estas teorías de Birmingham, oscuro, revolución industrial y Mordor, ¿vale? Sin embargo, una escritora y bibliotecaria, Maggie Vance, que era estudiosa de Tolkien, sobre todo en su etapa en Birmingham, dice todo lo contrario, ¿vale? Porque es lo que decimos, Tolkien conoció un Birmingham primigenio, ¿vale? Que incluso le atraía mucho porque obviamente era mucho más verde y era donde estaban empezando las artesanías, ¿vale? Lo que era la creación, el trabajo manual, el trabajo artesanal. Y entonces eso a él le gustaba, con lo cual realmente la visión de que, y la idea, la teoría de que Tolkien asociara a Birmingham a oscuridad, sucio, carbón y demás, viene más un poco del clasismo de estudiosos de Oxford, ¿vale? De mirar por encima a este tipo de ciudades, porque de hecho Birmingham, en general, tiene como mala fama. Te quiero decir, mala fama en el sentido de eso, en el que es oscura, que es fea, que no hay cosas para... A día de hoy, esto ya estoy hablando a día de hoy, ¿vale? De cosas para ver. De hecho, hay una frase, la típica de una chica puede salir de Birmingham, pero nunca le sacarás Birmingham de la chica, ¿vale? Es que hace poco lo dijeron en RuPaul Drag Race UK y dije, me viene al pelo. Porque son de estas ciudades... Me viene al pelo. Yo juntando aquí, yo transversal siempre. Es que eres de Pop Tolkien, o sea, es Claro. que... Y entonces, claro, por ese tipo de ciudades, ¿vale? Y es verdad que yo esto ya voy a la parte un poco de que me gusta a mí del turismo y de visitarlas, ¿vale? Por ejemplo, una ciudad también un poco más al norte, también de la época industrial y que tiene muy mala fama, recordaréis todos a Pablo Motos diciendo que Manchester era más fea que una nevera por detrás, Pero ¿vale? ¿por qué estamos sacando a Pablo? Perdón, Sí, ya lo sé, pero voy a criticar a Pablo Motos, un segundo. ¿Por qué estamos hablando de Pablo Motos? por el estereotipo, ¿vale? Estoy hablando de la Vale. gente que estereotipa. Estaba él en una entrevista de Edurne, ¿vale? Que vive en Manchester. Y lo más tal que me sorprendió en la entrevista es que Edurne no fue capaz de contestarle, porque yo que he estado en Manchester varias veces, repito, hablo de día de hoy, no en plena revolución industrial cuando no se tenía un cuidado por el patrimonio, la historia y demás como hay ahora, ¿vale? Y Manchester, bonito, no es que, a ver, no es un concepto bonito, pero sí que tiene como esos vestigios de la época industrial, ¿vale? Que le dan carácter, ¿vale? Esos A mí edificios me de gusta ladrillo. Manchester. ¿El qué?
A mí Manchester me parece una ciudad bonita y A mí me parece la bonita. parte china de... Los canales, la zona de tal, entonces pues Birmingham igual. Y toda la zona del Yorkshire y del Lancashire pues igual, te quiero decir, es asociar a estas zonas una fealdad que no es real, repito, a día de hoy, ¿vale? Entonces, yo lo que os he puesto, ¿vale? Existe, veis, que esto lo podéis buscar en internet, el sendero de Tolkien en Birmingham, ¿vale? Y lo que podemos visitar son el 264 de Wakeling Road, el molino de Sarhall, los bosques de Mosley y el oratorio donde iba a rezar la madre de Tolkien y donde se convirtió al catolicismo. Estos no os los he enseñado y no hay foto porque hoy veníamos a hablar de Mordor y de cosas feas. O sea, no os voy a enseñar un parque bonito cuando venimos a hablar de Mordor. Así que, pues no. Entonces ya, como hemos visto, pues las torres que creemos que pudieron haberle inspirado, ¿vale? Después, ¿vale? Que esto sí que encaja, ¿vale? John Gard, de hecho, ahí os he puesto, os lo voy a leer la cita literal, ¿vale? Habla del Black Country, que es una región situada al oeste de Birmingham, ¿vale? Donde carbón, hierro y arcilla. Ha sido conocida como lo Black Country, tierra negra, desde el siglo XIX, debido a los efectos de la industria pesada sobre ella. Tolkien nunca dijo que la inspiración viniera de una región concreta, pero es cierto que el nombre élfico de Mordor significa tierra negra. Y los paisajes de ambas regiones han sido asolados y oscurecidos. Es decir, efectivamente, si ya Birmingham en aquella época sufrió los efectos de la industrialización, esta otra zona ya fue terrible. Terrible a niveles, pues eso, como veis, esto es una foto de la época. Todo era así, todo oscuro, todo chimeneas humeantes, niebla y demás. Entonces, encaja, porque además encaja el nombre. Tierra Negra porque Mordor es, si no me equivoco, Mor es, ¿no?, oscuro y Dor tierra, o es al revés. Esto lo estar contaba en una equivocando. carta también, de hecho. Mor, En al la revés. Mor creación. es negro y Dor es tierra. ¿Vale? Entonces el nombre, pues a ver, encaja. Además, comenta Garth que Mordor también tiene ciertos parecidos con el, no sé pronunciarlo, ¿vale? Mordor en inglés, que se escribe igual, ¿vale? Excepto con la letra, el carácter es diferente. En inglés antiguo, que era asesinato, y con el nombre de artúrico de Mordred. Son con los que se suele asociar. ¿Cuál fue literal? ¿Cuál fue simplemente inspiración? Pues no lo sabemos, ¿vale? Del Black Country, mira, os voy a llamar de muñequitos también, tiene muñequitos. Que me ha encantado esto, ¿vale? De hecho, es el Museo de la Vida del Black Country, que debe ser, por las fotos, debe ser inmenso, ¿vale? Porque son recreaciones auténticas de cómo se vivía en la zona en finales del siglo XIX, ¿vale? Es impresionante, o sea, las recreaciones, entonces me parece muy, muy interesante. Y casualmente buscando sobre esto, he visto que este museo se hizo famoso o es famoso en TikTok, ¿vale? Porque suben vídeos con los maniquís que utilizan, ¿vale? Os he puesto una foto, a ver, creo que es la siguiente. ¿Vale? Y esto es del TikTok del museo, ¿vale? Dan un poco de... Dan un poco a mí de me recuerda cosa. a Westworld, perdona que te diga. Sí, es que es concepto de Westworld, ¿eh? Es ese concepto porque yo, de hecho, una de las fotos que no le he puesto porque no me cabía, era una calle, ¿vale? Con el típico, pues eso, de ladrillo, tal, bajita, los negocios, o sea, de la época del siglo XIX, pero es que era tan grande y tan real que digo, esto, o sea, ¿qué espacio llegan a tener para construir esto? ¿Vale? Entonces, por lo visto, ya te digo, creo que tiene bastantes seguidores en TikTok, por lo menos, porque hacen muchos vídeos y tal, así de un poquito como de chiste, digamos. Y prácticamente estamos a punto de terminar, ¿vale? Ya os digo, en Birmingham hay un mogollón de cosas para ver. Y como has comentado, cerca hay otros tantos para ver. De hecho, yo tengo muchas ganas de ir a Sadley Castle porque es el lugar donde está enterrada Catherine Parr, la última... La única que nos falta por ver a los dos. Sí, la única.
y que yo le debo mucho a Enrique VIII porque, eso ya os lo cuento otro día, como dice Isabel Arendis, yo estoy aquí gracias a Enrique VIII, cosas de la vida, ¿vale? Y es la última y aparte el sitio es precioso, o sea, es para casarse ahí, ¿vale? Y creo que también tienen el vestido del bautismo de Isabel I, me parece que está. Y entonces es muy bonito y claro, yo cuando he ido a Londres dices, vale, quiero ir, está a 4 horas. Dices, esto me pilla un poco a desmano, no vengo yo con tantos días. Y sin embargo de Birmingham está a 2 horas. Y dices, pues vale, 2 horas. Y para arriba igual, ya os digo, tenéis cosas para ver y cosas para un lado y para otro, ¿vale? No sé si tú quieres comentar alguna cosa que te gustaría o que recomendarías que visitaran cerca. Tengo una lista en Google Maps de todas las cosas para ver ahí al lado. Es que eso Pero es yo horrible. recomiendo el castillo de Ludlow porque tengo unas ganas de ir a ese castillo que todavía no he ido. O sea, es uno de los castillos más tochos y más grandes y más bonitos de Inglaterra y está bastante cerca de Birmingham. Está norte, sur, este, al oeste, o sea, casi frontera con Gales, entre Birmingham y la frontera con Gales, más o menos por ahí. Sí, la verdad es que un montón de cosas. Pero para terminar, yo os voy a enseñar una de las cosas que también quiero visitar en Birmingham, ¿vale? Que creo que es la única fábrica que a lo mejor os apetece visitar, que es, espera, a ver, que la tengo ¿De croquetas? No, que esto es Inglaterra, tendrémonos. Que es la fábrica de chocolate de Cadbury. ¡Sí! ¿Vale? Esta es la única fábrica que merece la... ¿Vale? Fijaos, manufacturing, fábrica. Te digo, no sé, no tengo yo muy claro que realmente se lleguen a hacer los chocolates cerca. Creo que sí, ¿vale? ¿Veis todo lo que se puede hacer? Y sobre todo esto, ¿dónde está? La tienda más grande de Cadbury, ¿vale? Yo creo que la fábrica tiene que estar relativamente cerca porque una amiga que sí fue a verlo dice que es una pasada, dice que, claro, es Birmingham, pero vamos, es como a las afueras, ¿vale? Entonces tienes que coger desde el centro, coges un tren, un cercanías y que ya cuando bajas del cercanías, en el suelo, hay como gotitas y tal que te van guiando el camino. Muy ¡Qué Charlie, la bueno! fábrica de chocolate. ¿Vale? Y una cosa que me contó es que aquí en la tienda venden, pues a precio más barato, chocolatinas, huevos de chocolate que en fabricación han quedado mal. O sea, realmente el chocolate está bueno, pero simplemente el dibujo no ha quedado bien, no ha cogido la forma adecuada, y entonces te lo venden ahí bastante más barato. ¿Veis? Hay mogollón de cosas para hacer. Ya os digo, yo esto es Birmingham, ¿vale? Y por eso os lo quería traer en ese sentido, en una fábrica que se puede visitar, ¿vale? Y yo con eso ya he terminado Birmingham. Seguramente en algún otro programa, la zona y demás, acabaremos hablando y tal porque sí, porque le marcó mucho. De hecho, algún día, pues los sitios bonitos, que nada más que enseñamos Bournemouth y estas cosas y sitios con fábricas y humos y demás, ¿vale? Entonces volveremos a estos lugares. Yo, por mí, si Yo no tengo más que yo no tengo aportar más. tampoco. Si las personas que nos están viendo tienen algo Si que alguien es un comentar. señor millonario y nos quiere pagar un viaje a Birmingham Sí, y que os lo vayamos retransmitiendo, sí, aceptamos. sí. Hacemos un Tolkien Trail así por todo, porque más sí, hay mucho. Vale, pues nos vamos a ir despidiendo, que ya Sí, que ya es hora. son horas, ¿vale? Pues muchas gracias por habernos visto, los que estáis aquí en Twitch, los que nos veis por YouTube, pues igual. Ya sabéis que podéis dejarnos comentarios y críticas constructivas, siempre constructivas, porque se agradecen, porque estamos aprendiendo y siempre se agradece. Y con eso, pues nos vemos en el próximo programa de La Maleta. Estad atentos a las redes sociales porque la semana que viene cargadita, si no me equivoco, ¿no? Tenemos el lunes hay secretero, ¿o ha habido este lunes? No, el lunes no hay secretero. No hay El secretero, miércoles entonces el tenemos miércoles. nuevo programa del Cuerno y la Pipa, que viene de invitado. A ver, que os voy a decir exactamente el nombre porque no quiero liarla, que lo tengo aquí. Un segundito, que Easter me ha mandado WhatsApp diciendo me encanta miércoles y me ha distraído porque aquí las prioridades.
da Besimarro de Adadanza, del grupo Adadanza. No os la perdáis. Y con esto terminamos. Adiós. Namarie. Adiós. Tenarato.